Ontologías y epistemologías de las ciencias sociales. Un par de conceptos de altísima importancia en el campo del estudio de las ciencias sociales es el de la ontología y el de la epistemología. Si bien ambos ítems trabajan en pro de contribuir al análisis del estudio social, es importante remarcar las diferencias y entender cuál es el objetivo de cada una, toda vez que ambas cumplen su papel específico y son importantes en la construcción de la afectación de un contexto social. Debemos partir por decir que la ontología se refiere directamente a la naturaleza de la realidad, es decir, a lo tangible, a lo expresable, a lo medible y a lo visible. La sociedad es visible, la comunidad es visible. Los problemas de índole social son medibles. La muerte es visible, expresable y medible. En cuanto a todos estos factores, la ontología se encarga de hacer señalamientos y análisis primarios para obtener una primera recolección de datos. Por su parte, la epistemología se refiere a la naturaleza del conocimiento, es decir, a los conceptos previos, a la teoría, a lo no tangible, a lo tácito. Los deseos de superación son tácitos, los planes de acción son teóricos, los métodos de alteración de la realidad no son tangibles, sino que hacen referencia directamente al conocimiento. Y, por supuesto, tan valiosa es la ontología como la epistemología, y ambas, de algún modo, se sirven de complemento una a otra. Una forma fácil de entender la diferencia entre ontología y epistemología es esta. Cuando vemos un partido de fútbol, siempre veremos los 22 jugadores encargados de buscar la victoria. Ellos son los actores del encuentro, son los directos favorecidos o afectados con sus acciones. Pero ellos por sí solos no podrían, como equipo, lograr la victoria. Cada equipo, entonces, necesita una estrategia, un plan de acción, una forma de jugar, un esquema y una forma de lograr el triunfo. Entonces, para entenderlo fácilmente, los jugadores cumplirían el papel de la ontología, mientras que la estrategia o el esquema de juego cumpliría el papel de la epistemología. Es importante reiterar que una se complementa de la otra, y esto es necesario porque ambas son base del enfoque al que queremos llegar. Pero además es importante remarcar este hecho. La ontología se ocupa de la existencia y de la realidad, es decir, toma como base fundamental los hechos de afectación real para la sociedad. Esos hechos serán entonces el punto de partida para el tema epistemológico, toda vez que justo en este punto es donde el investigador se toma el trabajo de revisar la realidad y buscar una aplicación teórica que permita alterar la realidad de forma positiva. Pero a nivel práctico, ¿cómo es posible evidenciar a la ontología y a la epistemología? Un ejemplo real con una situación que afectó a gran parte del globo terráqueo es la pandemia por el COVID-19, que obligó a la sociedad a aislarse por un periodo de tiempo, evitando un contacto social y generando solo cercanía con el entorno inmediato. Si en su momento hubiésemos querido hacer un estudio acerca de la cantidad de labores que se empezaron a realizar en casa en esos momentos y qué tantas de esas labores le correspondían a los hombres y a las mujeres por separado, tendríamos que estructurar algunos planteamientos básicos. Por supuesto, el modelo más sencillo sería hacer una encuesta telefónica a un pequeño segmento poblacional y a partir de ahí dilucidar algunos resultados. Hasta ese momento estamos poniendo en acción a la parte ontológica. Sabemos que la sociedad, hombres y mujeres, son el objeto de nuestro estudio y tenemos clara la acción que realizan y que será el objetivo de la investigación. Sin embargo, no podemos limitarnos a una simple pregunta de ¿qué labores realizan las mujeres y cuáles son las que realizan los hombres? Hay asuntos de mayor profundidad que apuntan a, por ejemplo,
¿Cuáles son los factores que han llevado a que las mujeres cumplan esas tareas? O, por ejemplo, ¿por qué los hombres no hacen esas tareas que realizan las mujeres? Y entonces, gracias al tema epistemológico, podemos estructurar un campo dedicado a las razones y motivos de ciertas actitudes, cómo esas mismas razones y motivos han afectado a la sociedad, entendiendo que la sociedad es ese pequeño segmento que hemos escogido, y cómo podemos lograr generar cambios explícitos en las rutinas de hombres y mujeres a partir de la normalización pospandémica. Entonces, es imposible separar la ontología de la epistemología. Definitivamente, se hacen necesarias una y otra para poder lograr el resultado deseado, o al menos para poder alcanzar un punto de inicio en pro de alcanzar el objetivo que queremos. Y más importante aún, es que tanto ontología como epistemología van de la mano con la metodología, de la cual hablaremos más adelante.